Buenas noches con todos. Hoy les voy a presentar mi tema educativo que se le dará a mi tía, que es berrinches en niños menores de 5 años. Como podemos saber, los pequeños están aprendiendo a manejar sus emociones. Estas son sensaciones muy poderosas que les impulsan a reaccionar intensamente ante las situaciones que se les presenta y los adultos en ocasiones necesitan una guía para enfrentar estas explosiones de emotividad. Las emociones son propias de la naturaleza humana que nos acompañan toda la vida, por lo cual desde pequeños debemos aprender a regular nuestras reacciones. En este aprendizaje continuo es muy importante la orientación de los padres ante las reacciones de los pequeños. Muchas veces ellos están tratando de canalizar el sentimiento que les embarga en el momento y en ocasiones no logran expresarlo de la manera correcta. Entre toda la amplia gama de emociones que se pueden presentar, estas son las que se producen por situaciones que causan desagrado, enfado, miedo o ira. Esas sensaciones son válidas y se deben canalizar de la mejor manera. ¿Qué son los berrinches? Los berrinches son una respuesta emocional al estímulo del entorno que el niño todavía no puede manejar adecuadamente. Por lo que es normal, se trata de un comportamiento que debe ser corregido para que se convierta en una reacción cada vez más frecuente, para representar un problema que se pueda manejar. ¿Son normales los berrinches en los niños? Los berrinches surgen ante una situación que produce molestia en el niño, completamente normal, que hasta cierto punto un niño pequeño se sienta frustrado cuando no puede obtener lo que quiere. Generalmente los niños lloran, gritan o hacen berrinches cuando enfrentan situaciones en las que se sienten frustrados, enojados, con miedo, angustia o cuando una respuesta a su deseo de ser más independientes. Los berrinches deben ser corregidos de la mejor manera posible. El niño debe entender que con gritos, insultos, pataletas o llantos sin control no es el medio para obtener lo que quiere o para expresar lo que se siente. ¿Cómo se siente? Se debe evitar reforzar este comportamiento negativo. ¿Por qué se presentan los berrinches en los niños? Los berrinches son uno de los más grandes retos que se deben enfrentar durante el periodo de la crianza. Los padres deben de tener la habilidad y la paciencia suficiente para entender por qué se presenta un berrinche, cómo solucionarlo y a veces incluso prevenirlo. Según el nivel de desarrollo del niño, irá adquiriendo aptitudes que ayudarán a manejar este tipo de emociones, evitando que se salgan de control. Las posibles causas de los berrinches en niños se pueden resumir en lo siguiente: la falta de habilidad social, que significa que un niño debe integrar poco a poco en su aprendizaje la capacidad de afrontar y resolver problemas, al igual de comunicar sus deseos y necesidades. También está el cumplir normas. La causa más frecuente de los berrinches es tener que cumplir las normas y órdenes de los adultos, y la obediencia a las normas es difícil de manejar para los niños, los cuales romperán en llanto. La demanda de atención. Muchas veces la gratificación tardía hacia el niño o la falta de atención por parte del adulto a cargo es un detonante que puede generar muchos berrinches. ¿Qué hacer ante los berrinches en los niños? Lo que tienes que hacer es guardar la calma. El adulto debe de permanecer en calma y tomar el control de la situación. Tienes que platicar sobre lo ocurrido. Una vez haya dejado de llorar y esté más calmado, tratar de hablarle de lo ocurrido, sin regañarlo. Intentar hablarle y razonar con él. Ponte sus zapatos y a su nivel. El grado de atención que le proporciones a tu hijo le hará mucho bien y disminuirá el nivel de ansiedad. Sin regaños, trata de calmar al pequeño con palabras cariñosas y un tono de voz agradable, sin gritarle, para hacerle entender que debe calmarse. También procura que las palabras sean simples y acordes para que el niño capte la idea de lo que quiere decir. Un buen abrazo siempre mejora la situación, ya que le aportará al pequeño seguridad y consuelo. Los berrinches y rabietas en niños de 1 a 2 años. A esta edad, los niños hacen berrinches debido a que se despierta su necesidad de autonomía y sienten el impulso de pasar los límites de la autoridad de los adultos, reafirmando con ello su propia personalidad. Entre los motivos que se generan los berrinches a esta edad son los siguientes: la frustración. ¿Por qué? Porque cuando no son capaces de lograr algo, porque no pueden controlarlo todo, o si algo es muy difícil de realizar para alguien de su edad. Para llamar la atención, pues a esta edad les gusta ser el centro de las miradas y elogios por parte de los padres.
cuando las normas son poco claras o si los padres llegan a contradecirse. Durante esta etapa, el adulto debe de mantenerse firme, repetir las reglas que se deben de respetar y corregir el comportamiento con suavidad, pero sin dejar que el niño se salga con la suya. Los berrinches y rabietas en niños de 2 a 3 años. Por lo general en esta etapa los berrinches comienzan cuando piden las cosas gritando, llorando y haciendo rabietas por situaciones simples que a su edad todavía no pueden controlar, como cuando quieren subir a un columpio y está ocupado, porque su hermano agarró un juguete o si terminó su programa favorito. A veces este llanto en esta etapa puede llegar a ser desesperante, por lo que es necesario corregir el comportamiento lo más rápido posible, manteniendo una firmeza con las reglas y proporcionando al pequeño una justificación de la situación por la cual está llorando. Lo más importante de esto es no ceder ante la demanda, ya que si esto ocurre estarás reforzando un comportamiento negativo, ya que el pequeño realizará con más frecuencia cada vez. Es importante observar y escuchar al pequeño para determinar la causa de sus molestias y de esta forma lograr el manejo de los berrinches en los niños. Gracias. Con esto concluimos y vamos a hacer ¿Qué es lo más interesante que te ha parecido de este tema? Muy importante para mí, ya que yo tengo justo mis hijitos de esa edad que me has dado, gracias. Y tengo que aprender a manejar la situación, ¿no? Porque hay diferentes circunstancias por las que se dan estas situaciones en los niños y que se manifiesta mediante, como me has indicado, las pataletas, las rabietas. Entonces, esta charla me ha servido para yo controlar mis emociones y tratar de entender a mi niño, ¿no? En sus emociones que él está manifestando, su sensación de ese momento y una vez que se calme, conversar sobre la situación, como me has indicado en la exposición, y sobre todo llamarla a la reflexión, ¿no? Poco a poco, a través de juegos, o tratar de que no se vuelva una costumbre en él, ¿no? Eso me parece muy interesante, manejar y para que el niño sepa controlar, mi hijito sepa controlar sus emociones y yo no estar pendiente a lo que llora o hacerle caso a lo que él dice. ¿Y qué les recomendarías a todas las madres de este tema? Sobre el tema de los berrinches, eso es un tema muy general, ¿no? Es que todas las madres siempre vamos a padecer esas situaciones. Les recomendaría siempre ser empáticos, como me has indicado, empático con los hijos, ya que hay que ponernos en los zapatos de ellos, ¿no? Y tratar de ponernos a la altura y conversar, sobre todo para que él sea un niño más seguro y más feliz. Lucía, muchas gracias. Espero que te haya gustado este tema que te he presentado. Gracias. Sí, estaba interesante. Muchas gracias. ¿Cómo son los berrinches en niños de 3 a 4 años? Para esta edad debemos saber que los niños ya debieron haber optado por cierta independencia y habilidades que refuercen su personalidad. Para esto, los berrinches más frecuentes son evitar las normas de la casa. Un ejemplo puede ser cuando el niño quiere jugar con algún objeto que pueda lastimar su bienestar, ¿no? También está el hecho de que se rehúsa a dejar actividades divertidas para realizar sus deberes. Otro ejemplo que podría ser cuando usted a su niño lo lleva al parque y ya no quiere regresar a casa para realizar deberes, como por ejemplo hacer la tarea o diferentes situaciones, ¿no? Ordenar su cuarto y así. Otro está el hecho de que quiere llamar la atención y no quiere compartir. ¿Cómo podemos presenciar un berrinche cuando quiere llamar la atención? Se ve como se puede ver en el video, ¿no? Es un berrinche para llamar la atención. Ahora, no quiere compartir. Un ejemplo puede ser cuando no quiere compartir algún juguete o algún dulce o chocolate con sus hermanos o con sus amigos, ¿no? Con cualquier otra persona. ¿Cómo son los berrinches en niños de 4 a 5 años? Si se pudo controlar los berrinches en las anteriores etapas de 1 a 2, de 2 a 3 años, si se pudo controlar o hacer algo por estos berrinches, en esta etapa ya no se van a dar con mayor frecuencia los berrinches o las rabietas, ¿no? Ya no se van a dar con mayor frecuencia. Entonces, sin embargo, no hay que confiarse. Los berrinches no van a desaparecer de un momento para otro, siempre van a existir e incluso estos se dan hasta cuando uno es adulto, mayor de edad y así. ¿Qué se recomienda? Afianzar los límites, ¿no? Poner normas.
dar a conocer a nuestro niño que en cualquier situación no se van a permitir conductas que incluyen lo que son las rabietas, llantos, gritos o berrinches. Nos pasamos a pautas. Les voy a dar en esta ocasión 5 pautas. ¿Para qué nos van a servir estas pautas? Para poder reconocer o poder saber cómo controlar las rabietas, los berrinches, para poder saber qué hacer en estas ocasiones. 1. Trabaja la inteligencia emocional de tus hijos. ¿Cómo hacemos esto? Hay que hacerle entender a nuestro niño que no siempre va a obtener lo que quiere. Las personas no siempre obtienen lo que quieren, ¿no? Ahora tenemos que enseñarle a cómo reaccionar ante estas situaciones. Tenemos que enseñarle que no está mal dar a conocer nuestros sentimientos ante estas situaciones, sino que son actitudes que nos pueden pasar a todos, ¿no? Tanto a mamá, tanto a papá, sino que lo importante es saber expresarnos sin dañar los sentimientos de los demás. Para esto nos sirven lo que son los cuentos, fábulas, poemas o incluso películas, incluyendo también música. Van a ayudar a nuestro niño a reconocer cómo se sienten. Esto nos lleva al punto número 2, que es apóyate con los cuentos y películas, ¿no? Tenemos que saber, tenemos que entender que nuestros niños a esta edad no saben cómo expresar sus sentimientos, no saben cómo darlos a conocer a los papás, ¿no? A los papitos. Por esto es que hacen los berrinches. Ahora, ¿qué debemos hacer esto? Reconocer si estamos tristes, furiosos o molestos. Saber que, como ya lo dije antes, que estos sentimientos no es algo que solo les pasa a ellos, sino que es algo que nos pasa a todos. Es por esto que los papitos forman un rol muy importante en esto, ¿no? Pasamos a lo que es el punto número 3. Sé paciente y mantén la calma. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, lo sé, pero tenemos que tener en cuenta algo, que el enfado contagia, es la palabra, el enfado contagia. Si usted en X situación, en X motivo, empieza a gritarle al niño, se enfada, usted empieza a decirle de cosas, ¿no? Le empieza a gritar, lo empieza a regañar, el niño no va a comprender bien el mensaje y lo primero que va a hacer es responderle de la misma manera. Y es en ese momento en donde la comunicación no es buena, no hay buena comunicación en esto y empiezan a darse lo que es el intercambio de palabras o el berrinche al niño y empieza el berrinche. Para esto se recomienda usted como adulto relajarse, calmarse, tranquilizarse, contar hasta 10, respirar profundo y contar hasta 10. Y usted mismo en voz baja decirse a sí mismo, si usted puede con esto, puede con muchas cosas más y lo que venga a futuro, ¿no? Pasamos al punto número 4. Establece una buena comunicación en la familia. Para esto, la palabra mágica, se podría decir, o la recomendación mágica, ¿no? Es la comunicación fluida con tu niño. Si usted tiene una comunicación fluida con su hijo, va a poder solucionar mejor la situación o el problema que se esté dando. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuando su niño ya se encuentre calmado, tranquilo, lo que va a hacer usted es darle la palabra a él, decirle o que le explique a usted por qué es que está alterado, por qué reaccionó, por qué reaccionó así y si está bien o está mal la reacción, ¿no? Y mostrarle las soluciones, ¿no? Si su hijo se da cuenta que usted lo que quiere es solucionar el problema, dando a conocer sabiendo su opinión, ¿no? El niño ya no se va a sentir regañado, ya no va a sentir que usted le está gritando, sino que lo está apoyando, al contrario. Va a sentir que usted está, se podría decir que usted está considerando su comentario, su opinión, que no lo está echando a un costado o que simplemente no está respetando su opinión, ¿no? Vale la redundancia. Ahora, nuestro quinto punto es ser firme y constante. Tenemos que entender que a la edad de nuestro hijo, de 4 a 5 años, o a la edad que esté, si usted le da una recompensa o le da lo que quiere al niño en el momento del berrinche o de la rabieta, si usted le da lo que quiere, el niño va a entender otra cosa, va a entender, por ejemplo, que para obtener lo que quiere, tiene que hacer la rabieta, tiene que gritar, tiene que llorar. Y ahí estamos dando un mal mensaje. Para evitar esto, lo que se recomienda es apostar por la negociación según sea lo que está pidiendo. Por ejemplo, ¿no? Si el niño quiere algún dulce,
usted simplemente siendo firme le va a decir, hoy no vas a tener tu dulce, hoy no te voy a dar un chocolate, pero el fin de semana sí. El fin de semana sí te voy a dar el dulce, todo. Lo que tiene que usted hacerle entender al niño que no siempre va a obtener lo que quiere. Sí está tomando en cuenta su opinión, sí está tomando en cuenta el mensaje que el niño quiere darle, pero que para obtenerlo usted tiene que... No, perdón, para obtenerlo el niño tiene que hacer mérito, se podría decir, o tiene que practicar la paciencia, que sí le va a dar los dulces, pero que tiene que tener paciencia hasta el fin de semana y de paso tiene que reforzar sus actitudes. Por ejemplo, le puede dejar algún deber, ¿no? Le puede, por ejemplo, ordena tu cuarto o ordena tus juguetes y el fin de semana te doy tus dulces. Ahí está está reforzando su responsabilidad, su paciencia y está teniendo una buena comunicación con su niño. Vamos a pasar a una frase bonita que es: una emoción no es simplemente un estado emocional, sino es una compleja cadena de eventos conectados. Esto es de Robert Plutchik. Pasamos. Siguiente. ¿Qué necesitas? ¿Qué se necesita para que los berrinches del niño no ocurran o ocurran con menor frecuencia? Lo principal es amor y paciencia. Tienes que hacer que tu hijo se sienta apoyado. Primero, mantén una rutina diaria y promueve hábitos saludables de sueño y alimentación para que sepa qué esperar. ¿A qué me refiero? Tenemos que entender que un niño, regresando del colegio, del jardín, siempre se va a sentir estresado, ya sea por su primer día de clases, porque tuvo un mal día, o también cuando se enferma. Entonces tenemos que hacerles sentir nuestro apoyo. ¿Cómo podemos hacer esto? Tal vez cuando el niño regresa de clases, podemos pedirle que nos cuente su día, o dándole una pequeña merienda, decirle qué es lo que pasó, si le fue bien, si le fue mal. Esto no solo tiene que hacerse el primer día de clases o solo el día en el que se sintió mal o en el que le fue mal. Esto tiene que ser algo constante, tiene que ser todos los días, tanto como es en la alimentación, como puede ser en el sueño, ¿no? Si es que se siente cansado, su hijo todavía es un niño, entonces si es que regresa cansado, una media hora de sueño no le va a hacer mal. Establece límites razonables. Tienen que entender que no le puede estar pidiendo más a su hijo, más de lo que él puede dar. O no le puede estar exigiendo que se comporte a la perfección. Entonces, lo que puede hacer, por ejemplo, ¿no? Cuando se está vistiendo, cuando es hora de vestirse, si está aprendiendo, si es que se demora, no le exija que lo haga en un tiempo corto. Como su hijo recién está aprendiendo, tiene que empezar, él tiene que empezar poco a poco. Entonces, dele su tiempo, dele su espacio. Propone actividades alternativas para pasar el tiempo. A nuestro niño no hay que obligarlo, o bueno, no hay que exponerlo a que esté en lugares cerrados o a que esté en lugares donde no pueda movilizarse. Lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, un ejemplo en el que vayan de viaje, un paseo. En el transcurso del camino, el niño se puede estresar por el tiempo en el que tiene que estar en un solo lugar, en un solo asiento. ¿Qué puede hacer usted? Leerle un cuento, puede cantar una canción o puede llevar un cuadernito para colorear. Hay diferentes actividades. Eso, o en otra situación, por ejemplo, cuando el papá no está en casa y no hay nada que hacer, ¿no? Para que el niño no se sienta angustiado o no se sienta estresado, puede llevarlo a pasear al parque y que se desestrese. No lo expongas a situaciones en las que se sienta frustrado. Un ejemplo para esto puede ser cuando realizan un juego, ¿no? No puede exponerlo, por ejemplo, al juego del Monopolio. Teniendo esta edad, 5 años, por ejemplo, el niño no va a tener esa habilidad, por ejemplo, de sumar cantidades grandes o leer palabras difíciles, palabras que no pueda comprender. Entonces no lo expongas a esto porque se va a frustrar. El hecho de que los demás puedan y él no, hace que se sientan tristes, en otras ocasiones se sienten molestos. Tratar de conciliar y negociar. ¿A qué nos referimos? Ya se los dije antes, ¿no? El estar regañándolo al niño no va a solucionar nada. Lo que tienen que hacer usted es hablar, conversar y, como dice la palabra, negociar. Ejemplos. Cuando el niño no puede dormir o no quiere dormir. ¿Qué puede hacer usted? Decirle, ¿sabes qué? Vamos a leer un cuento antes de dormir. O si quieres, puedes dormir con un peluche. O te prendo una lucecita para que puedas conciliar el sueño. O una canción, ¿no? Le canta a usted una canción, le cuenta un cuento. Hay diferentes actividades que puede hacer. Esto va a ayudar al niño a que tenga otra visión a la situación. Reconoce sus ritmos naturales y sus gustos.
Otro ejemplo, ¿no? Cuando el niño no se quiere bañar, le puedes dar diferentes opciones. No se quiere bañar, pero le puedes decir, no, ¿sabes qué? Nos bañamos, podemos bañarnos juntos, o te puedo dar un juguetito, podemos llenar la tina de espuma, o podemos poner música. Hay diferentes cosas, hay muchas opciones que se puede hacer para que el niño pueda acomodarse. Estimularlo para que practique sus habilidades. No hay que saber que al niño no podemos obligarlo a que haga alguna actividad que él no quiera, que él no pueda. Esto no significa que deje de hacerlas, ¿no? Ejemplos. No le puedes obligar a que aprenda las matemáticas si es que el niño no quiere hacerlas o no tiene el estímulo suficiente para hacerlas. Sin embargo, su hijo puede ser hábil en diferentes situaciones. Le puede gustar bailar, le puede gustar cantar, le puede gustar tocar algún instrumento, o le puede gustar colorear, dibujar. Entonces, lo que usted tiene que hacer es practicar en esas habilidades, tiene que estimular esas habilidades. Sea un ejemplo y evita gritar o discutir frente a él. Ya se repitió antes. Si usted en X situaciones llegan a tener un conflicto con su hijo, si usted lo primero que hace es regañarlo, enojarse o perder el control, no va a lograr nada. Al contrario, va a lograr que su hijo tenga la misma molestia. Entonces, ya se repitió antes, la comunicación o el mensaje que hay entre los dos no va a funcionar. Pasamos a lo que es, ¿qué hacer durante el berrinche? Primero, tenemos que considerar las características del niño o el entorno. Recordemos que somos los adultos, que usted es el adulto el que está a cargo, por lo cual no puede perder el control. Primero, sé paciente y mantén la calma. Ya se repitió igualmente antes. Cuando usted sienta que está perdiendo el control o está llegando al punto de enojarse o gritarle al niño, lo que tiene que hacer es calmarse, contar hasta 10 y decirse a sí mismo, ¿no? Si puedo con esto, puedo con muchas cosas más. Bien, lo primero que tiene que hacer es calmarse. Enfoca su atención en otra actividad. Lo que puede hacer apenas el niño empiece a hacer algún pequeño berrinche, lo que tiene que hacer es tratar de hablarle de alguna otra cosa, tratar de cambiar la situación. Puede estar, si es que el niño se enoja, por ejemplo, por algún alimento que no quiera comer, le puede estar hablando, no sé, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Pienso salir al parque más tardecito, pero necesito que primero comas, pero vamos a ir al parque. Podemos llevar tus juguetes, podemos salir en patín. Entonces, tienen que darle otro ritmo a la situación. Permite que llore o se exprese a su manera. No puede estar diciéndole a su hijo que se quede quieto o que no haga ruido durante el berrinche. No, porque el niño tiene que expresar lo que siente. Tiene que expresar cuáles son sus sentimientos o si se siente enojado, si se siente triste. Él tiene que hacerlo porque va a empezar a reprimir si no lo hace. Se va a empezar a reprimir y no es algo bueno para un niño de 5 años. Quédate cerca de él hasta que el berrinche pase. Lo último que puede hacer usted es, cuando el niño esté haciendo su rabieta, es irse y dejarlo solo. Porque prácticamente estaría dejando sus ideas al aire. Estaría dejando a un niño con sentimientos que no sabe cómo solucionar. Bueno, pasamos al siguiente. Ayúdalo a reconocer sus sentimientos. Tienes que hablar con tu hijo. Ya se dijo antes que lo principal que tiene que hacer usted es tener una buena comunicación, una comunicación fluida con tu hijo. Tienes que ayudarlo. Si es que cuando usted está calmado junto con su hijo, tienes que decirle, ¿por qué te sentías así? ¿Te molestó que te diga no? ¿O qué es lo que te molesta? ¿Cómo te sientes? ¿Enojado? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos solucionar la situación? Al terminar el berrinche, primero, evitar mandarlo a otro espacio. Lo último que tenemos que hacer es hacerlo sentir mal, gritarle a tu hijo y decirle que no lo quieres o que lo que está haciendo es algo terrible, ¿no? Puedes estar dañando hasta su autoestima. Entonces, por eso se recomienda siempre en estas situaciones tener, como el adulto que eres, tener demasiada calma, tener mucha paciencia. Acércate a él, obtén su mirada o su sonrisa y permítele relajarse. Hay que estar con tu hijo, tienes que estar con tu hijo hasta que pueda estar, como dice acá, hasta poder sacarle una sonrisa. ¿Cómo puedes hacer esto? Acabado la rabieta, el berrinche, acabado la situación, puedes llevarlo, no sé, puedes decirle, vamos a comer un helado, vemos una película, o jugamos un ratito con tus carritos, con tus trenes, tus Barbies. Entonces, tienes que hacer que el niño se sienta confortado. Observa cuáles son las actividades placenteras
que lo ayudan a tranquilizarse. ¿A qué nos referimos? Tal vez tu hijo, después de hacer un berrinche, lo primero que quiere hacer es dormir. O tal vez algunos quieran, como dije antes, quieran ir a comer un helado. Entonces, dale acabado el berrinche, dale esa satisfacción, que se sienta tranquilo, que se sienta en su propio círculo, se podría decir, ¿no? Entonces, pero que no llegue a límites, ¿no? Que tampoco le hagas sentir que lo estás recompensando. Por último, recuerda que el amor y la paciencia, así como la relación con tu hijo, como es la comunicación fluida, harán esta etapa más fácil en tu hijo. Que esta etapa sea más fácil. Por último, terminamos con una frase muy bonita que es: detrás de cada niño difícil hay una emoción que no sabe expresarse. Vuelvo a repetir, ¿no? A esta edad nuestros hijos no saben cómo expresar bien sus sentimientos. Por eso nosotros, los papitos, tienen que apoyar a nuestros hijos. Esta es una etapa muy difícil para ellos en las que tienen que sentirse apoyados, tienen que sentirse queridos. Conclusión. Es necesario que los padres observen muy bien la conducta del pequeño, para ayudar en caso de que los berrinches se presenten muy frecuentemente o se salgan de control. Los gritos, las agresiones o las reacciones muy exageradas para expresar este tipo de ira no son manera apropiada para manifestar la frustración. Existen muchos métodos que puedan ayudar a los padres a enfrentar y solucionar este tipo de situaciones, para que sean solo una molestia pasajera fácil de controlar. Hay herramientas que contribuyen a ayudar a los pequeños a entender que con este tipo de conducta no lograrán obtener todo lo que quieren o cuando lo piden.